En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria, porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura, porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo, porque tú nos alientas. Que no haya rencor, porque tú nos das perdón. Que no haya abandono, porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentres con más amor de esposos. Haz, Señor, de nuestras vidas que quisiste unir una página llena de ti. Haz, Señor, de nuestros hijos lo que tú anhelas, que nos esforcemos en el mutuo consuelo, que hagamos del amor un motivo para amarte más, que cumplamos siempre tus mandatos sobre el amor conyugal, que sepamos encauzar a nuestros hijos hacia ti, que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar, que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos concedas el hallarnos unidos para siempre en ti. Amén. Lectura del libro de la Sabiduría, capítulo 6. Escuchen, reyes, y entiendan, aprendan los gobernantes del orbe hasta sus confines. Presten atención los que dominan a los pueblos y alardean de multitud de súbditos. El poder les viene del Señor y el mando del Altísimo. Él indagará sus obras y explorará sus intenciones. Siendo ministros de su reino, no gobernaron rectamente, ni guardaron la ley, ni procedieron según la voluntad de Dios. Repentino y estremecedor vendrá sobre ustedes, porque a los encumbrados se les juzgará implacablemente. A los más humildes se les compadece y perdona, pero los fuertes sufrirán una fuerte pena. El dueño de todos no se arredra, no le impone la grandeza. Él creó al pobre y al rico y se preocupa por igual de todos, pero a los poderosos les aguarda un control riguroso. Se lo digo a ustedes, soberanos, a ver si aprenden a ser sabios y no pecan. Los que observan su santa voluntad serán declarados santos. Los que se la aprendan encontrarán quien los defienda. Ansíen pues mis palabras, anhélenlas y recibirán instrucción. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La palabra de Dios que hemos escuchado en este día y que está tomada del libro de la Sabiduría, capítulo 6, trae para todos los gobernantes del mundo un mensaje muy claro, pero también hemos dicho que todos nosotros somos gobernantes en distintos niveles, empezando por el gobierno y la orientación de nuestra propia vida, y también el gobierno y la orientación de nuestra propia familia. El mensaje de la palabra de Dios nos dice: el poder les viene del Señor y el mando del Altísimo. Esto significa que la fuente de toda autoridad humana es Dios mismo, que la verdadera autoridad, la legítima autoridad, se ejerce en nombre de Dios, que nosotros somos responsables, sí, pero somos administradores, no somos dueños, que es el Señor el que es el dueño de la vida, el dueño de los pueblos, el dueño de las familias, el dueño de la historia. Nosotros somos sus administradores, sus servidores, por lo tanto no podemos adueñarnos del poder y no podemos adueñarnos del mando. A aquellos que ejercen cargos públicos o que son aspirantes, que son candidatos a ejercer cargos públicos, la misma palabra de Dios quiere iluminarlos, la misma palabra de Dios quiere conducirles su vida para que sean hombres y mujeres que sirven a los hermanos, que sirven a las comunidades, que construyen el bien común y que están permanentemente conectados con la voluntad del Señor. La palabra nos está diciendo que Dios creó al pobre y que creó al rico, que se preocupa por igual de todos, pero que a la hora del examen a los humildes se les tratará con más compasión y se les perdonarán sus fallas, pero que a quienes tenemos cargos de responsabilidad, a quienes tenemos la confianza de conducir las comunidades y los pueblos, seremos examinados con más rigor, porque dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento en boca del Señor: al que más se le da, más se le pide, al que mucho se le confió, más se le reclamará. Los cristianos católicos sabemos que la palabra de Dios no está hecha para que nos llenemos de miedo. No, la palabra de Dios no está hecha para que tengamos miedo y para que nos asustemos. La palabra de Dios está hecha para que sea luz, motivación, fuerza, energía positiva para conducirnos adelante en nuestras decisiones. Por eso, cuando el libro de la Sabiduría, en el capítulo 6, está denunciando 3 cosas, lo está haciendo para que nos corrijamos y para que busquemos ser sabios. ¿Cuáles son esas 3 cosas que denuncia hoy la palabra de Dios? Primero,
está diciendo, siendo ministros del reino de Dios, no gobernaron rectamente. Segundo, no guardaron la ley del Señor. Y tercero, no procedieron según la voluntad de Dios. Se equivocan aquellos pueblos y aquellos gobernantes que quieren sacar de su legislación la presencia de Dios. Han quitado el nombre de Dios de la Constitución, han quitado el nombre de Dios de los lugares públicos, como si Dios nos quitara algo. El Papa Benedicto XVI dice, Dios no nos quita nada, Cristo no nos quita nada, nos lo da todo, se nos da en los sacramentos, se nos da en la iglesia, se nos da en la palabra de Dios, y todo lo que tenemos viene de Dios y debe volver a Dios. Cuando nosotros nos olvidamos de estos principios, cuando nos olvidamos que el gobierno y que el poder y que la autoridad viene de Dios, nos volvemos nosotros tiranos, nos volvemos nosotros dictadores, nos volvemos gobernantes corruptos y nos volvemos entonces personas que destruyen la vida de los pueblos y que se autodestruyen como personas humanas. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Lo encontramos en el capítulo 6 del libro de la Sabiduría, versículo 11. Allí nos dice, ansíen pues mis palabras, anhelen mis palabras, reciban mis palabras, tendrán instrucción, tendrán sabiduría y podrán gobernar su vida y gobernar los pueblos según la voluntad del que es origen de toda autoridad, que es el mismo Dios. Salmo 81. Protejan al desvalido y al huérfano, hagan justicia al humilde y al necesitado, defiendan al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable. Yo declaro, aunque sean dioses e hijos del Altísimo, todos morirán como cualquier hombre, caerán príncipes como uno de tantos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Yendo Jesús de camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9, dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué pasaje tan hermoso, como toda la palabra de Dios. Pero en esta escena nos encontramos con el Jesús caminante, con el Jesús que va de Galilea a Samaria y a Judea, que va rumbo a Jerusalén para hacer allí la entrega de su vida. Pareciera ir recogiendo todos los sentimientos y todos los dolores, todas las alegrías y todas las esperanzas de la humanidad. Jesús sigue caminando por nuestros pueblos para recoger nuestra vida y entregársela al Padre. Cada vez que celebramos la Eucaristía, se recoge la vida de la comunidad y se pone en el altar del Señor para que Él la ofrezca con su cuerpo y con su sangre al Padre Dios. Cuando iba a entrar a una ciudad le salen 10 leprosos. 10 leprosos es una comunidad de personas sufriente. Se paran lejos porque los leprosos sabían por el Antiguo Testamento que no podían acercarse demasiado a las comunidades y a las personas. Se paran a lo lejos y con respeto le gritan a Jesús, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Es una oración comunitaria, es una oración de petición y nosotros hacemos muchas oraciones de petición. Oramos por nuestras familias, oramos por nuestros pueblos, oramos por nuestros amigos, por hombres y mujeres que necesitan de nuestra oración. Eso está muy bien. El Señor quiere que le pidamos y estos leprosos están reconociendo a Jesús como el Maestro y le están pidiendo. Jesús los mira y los manda donde los sacerdotes. Es increíble esto porque había podido hacerlo Él, pero el Señor Jesús está tomando la costumbre del libro del Levítico, donde el enfermo de lepra era enviado donde el sacerdote. No es que el sacerdote sea un médico, sino que es un mediador de la gracia de Dios. Pero mientras iban de camino quedaron limpios. Cuando nosotros vamos de camino al encuentro con el Señor, ya Él está obrando en nosotros. Queremos encontrarnos con Él en la Eucaristía, queremos encontrarnos con Él en el sacramento de la reconciliación, pero cuando hemos tomado la decisión y vamos de camino decididos al encuentro del Señor, Él se nos adelanta y Él nos sana mientras vamos de camino. Hoy, mientras vamos de camino,
al médico, mientras vamos de camino al altar, el Señor está haciendo su obra en cada uno de nosotros. El mensaje ahora nos muestra que solamente uno de los que había hecho la petición regresa a agradecer. Y eso puede estar reflejando lo que pasa en nuestra vida y en nuestras comunidades. Hacemos mucha oración de petición, pero poca oración de acción de gracias, y el Señor por eso pregunta ¿dónde están los otros 9? Y a este le da un mensaje superior. No solamente le sana de la lepra, sino que le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado, le ha dado la salvación. La curación de una enfermedad no es la salvación, pero si nosotros queremos llegar a la salvación plena, no solamente del cuerpo, sino del alma, tenemos que completar nuestra petición con nuestra gratitud, hacer oración de petición y hacer oración de gratitud. Eso le agrada al Señor. Hoy agradezca al Señor por todo lo que ha recibido en su vida. Hoy pídale con confianza, pero agradézcale con alegría, con gritos de júbilo, como lo hizo este leproso samaritano que quedó sanado. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.